fue en este lugar donde yo me casé. En ese momento no estaba este púlpito, no estaban las sillas de allá atrás, sí habían arreglos florales como los que se ven al fondo. Recuerdo que había un adorno aquí, parece que eran unas tiras blancas si no me equivoco. Recuerdo sí de que habían dos sillas aquí a este costado. Y recuerdo que ellos eran las personas que entregaban a mi esposa, las que debían estar sentadas ahí. Recuerdo que acá a este costado estaba el equipo, el lugar donde ponían la música. Y aquí fue el lugar donde yo me casé. Habían dos cojines blancos, en donde al terminar la ceremonia o la parte en donde la persona que nos casó nos daba como la charla o el sermón, debíamos arrodillarnos y hacer una oración de invocación o de bendición por ese matrimonio. Lo que no logro recordar y trato de hacer memoria, y es que yo no hice votos, no hice promesas, no lo hice como en las películas, no prometí amor eterno, ni en la salud, ni en la enfermedad, no hice esa parte en la que se menciona en las películas de que uno dice, estaré contigo en la salud o en la enfermedad. Yo no hice esa parte. Por lo tanto, yo no hice ninguna promesa. Ahora, ¿por qué les menciono esto? ¿Por qué les menciono el tema de los votos? Porque los votos son promesas. Los votos son cosas en las que tú prometes cumplir. Y aquí quiero hacer una introducción a las promesas. ¿Quién de nosotros ha hecho promesas las cuales no ha podido cumplir? Y la razón por la cual no cumplimos nuestras promesas no tiene que ver necesariamente porque no querramos cumplirlas, no tiene que ver porque a lo mejor no decimos en un momento, no, saben que fue una estupidez, ya no cumplo estas promesas. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con desistir de nuestras promesas que intentamos hacer. Tiene que ver con nuestras limitaciones. Un atleta, por mucho o por más que sea bueno, quizás el mejor atleta del mundo, no va a poder estar toda la vida corriendo. En algún momento tiene que descansar. ¿Saben por qué? Porque tiene limitaciones. Es más, ¿sabían ustedes que los psicólogos se les recomienda de que en algún momento ellos también tengan que tener una consulta con algún otro psicólogo o con un psiquiatra? Y la razón es ¿por qué? Porque también tienen limitantes. Es más, conozco un amigo que trabajaba en una funeraria que con el tiempo a él le dio depresión. Y la razón por la cual le dijeron que le dio depresión es porque constantemente estuvo viendo funerales, estuvo viendo a la gente llorar, estuvo cerca de la gente que estaba ahí triste, desconsolada, que con los años eso le fue transmitiendo a él y llegó un momento en que él le dio depresión, le diagnosticaron depresión. Muchas veces cuando tenemos una vida conyugal y empezamos a tener problemas, llega un momento en que nosotros decimos ya no soporto más, hasta aquí llegamos. Muchas veces con nuestros hijos también estamos educando y ya llega un momento en que nuestra paciencia llega al límite y muchas veces los retamos tan fuertes que después a lo mejor nos arrepentimos, quizás no, quizás sí. El punto de todo esto que les menciono es que tenemos limitantes, y esas limitantes van a hacer que en algún momento nos demos por vencidos. ¿Y por qué te acabo de mencionar todo esto? Porque quizás, al igual que yo, eres la persona que a lo mejor le encantaría hacer todo bien. Le encantaría no cometer errores. Le encantaría que cuando te propones algo bueno, se pudiese cumplir. Por ejemplo, en nuestras relaciones interpersonales, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuánto a nosotros nos encantaría no tener que irritarnos muchas veces? ¿A quién de nosotros le encantaría, por ejemplo, no ser de esas personas que levantan la voz, o de esas personas que se enojan con facilidad, sino que sea persona calmada, tranquila? ¿A quién le encantaría no equivocarse?
Pero la realidad de todo esto es que no podemos hacer eso. Nosotros nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque como ya te lo mencioné, somos personas con limitación. Y cuando tú te das cuenta de eso, de que eres una persona con limitaciones, te das cuenta que tú, por más que quieras no darte por vencido, en algún momento te vas a dar por vencido. Porque no eres autosuficiente. Entonces, Francisco, ¿cuál es la respuesta para emprender algo sabiendo que me voy a equivocar o que a lo mejor voy a desistir o me voy a cansar? Bueno, es tener un socio a tu lado, tener un amigo a tu lado. Pero no cualquier socio, no cualquier amigo, sino Dios. Porque Él es autosuficiente. Pero más que autosuficiente, Él es fiel. Sumamente fiel. En la Biblia se encuentra la historia de Israel. Y lo interesante de esta historia es que, o lo interesante de este pueblo, es que nunca fue un pueblo fiel. De hecho, en la Biblia se registran tan solo 3 días de absoluta obediencia y fidelidad a Dios. Completa fe a Dios. Pero el resto de los días, el resto de los meses, el resto de los años, siempre se muestra un pueblo con falta de fe y desobediente. Y lo interesante de todo esto, que a pesar de que era un pueblo infiel, Dios siempre cumplió su promesa. Encontramos un hombre en la Biblia, el cual se llama Abraham. Y a Abraham se le hace la siguiente promesa. Se le dice que en él serían benditas todas las naciones y que de él saldría una gran nación. Lo interesante de esto es que en un momento o en una época o en el transcurso de esta historia, Israel es esclava de Egipto o cae esclava de Egipto. Y pareciera que la promesa que Dios le hizo a Abraham ya no se iba a cumplir. Pareciera que la promesa de que de ese hombre iba a nacer una nación grande y poderosa y libre, pareciera que no se iba a cumplir. Pareciera que la promesa de Dios de una nación fuerte y poderosa había dejado de existir. Parecía que había sido una promesa incumplida. Y aquí es donde aparece la autosuficiencia de Dios, pero también la fidelidad de Dios. Porque el registro bíblico nos dice de que Egipto, mientras era oprimido, también se multiplicaba. Es más, los egipcios decían, en ese entonces, de que los hebreos se multiplicaban mucho, en gran manera, muy rápido. Es más, se le ordenaban en esos tiempos a las parteras, o lo que hoy conocemos como las matronas, que dejaran de atender a las mujeres hebreas para que dejaran de tener hijos. Pero a pesar de que no se les ayudaba en los partos, ellos igual tenían sus hijos, y eran hijos robustos, con muy buena salud. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de la opresión, Dios estaba cumpliendo su promesa. Dios le estaba dando vitalidad a las mujeres para que tuvieran sus hijos, aunque no tenían las atenciones médicas adecuadas, aún así sus hijos nacieron en perfecto estado y con muy buena salud. Dios estaba cumpliendo su promesa en medio de la opresión. Y llega un momento en que se dice que Dios se acuerda de su promesa, se acuerda la promesa que le había hecho a sus antepasados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se acordó de su promesa simplemente porque Él es fiel. Ahora, cuando Israel es libertado de Egipto, cuando Israel es sacado de Egipto, la promesa no termina ahí. La promesa decía que iba a ser un pueblo grande, una nación santa, en pocas palabras, una nación organizada, una nación libre. Al sacarlos de Egipto, faltaba la segunda parte de esta promesa, que era convertirlos en una nación santa, poderosa y oficialmente libre y formalizada. Lo interesante de esta promesa es que para volverse una nación santa, ellos debían ser fieles a Dios y seguir sus ordenanzas, sus preceptos y sus mandamientos, cosa que nunca hicieron. Como ya les mencioné, en la Biblia solo se registran 3 días de absoluta obediencia, el resto fue solamente desánimo, reclamos, desobediencia y falta de fe. El pueblo de Israel siempre deshonró a Dios y le falló a Dios. Pero Dios siempre tuvo en mente su promesa. Es más, la dirección o lo que se demoraban en llegar de Egipto a Canaán, que era el lugar donde Dios les había prometido vivir,
se demoraban tan solo un par de días, pero estuvieron dando vuelta 40 años porque no estaban preparados para entrar a Canaán. Es más, cuando entran a Canaán todavía no estaban preparados. Tan solo 2 jóvenes, Josué y Caleb, eran los únicos que confiaban en Dios completamente y que tenían una fe fuerte. Y por tan solo esos 2 jóvenes que fueron fieles, Dios logró hacer a través de estos jóvenes poder influenciar al pueblo y así poseer la tierra prometida. Por lo tanto, estos 2 jóvenes logran influenciar tan fuertemente a un pueblo de dura cerviz que logran poseer la tierra prometida. Pero no fue porque el pueblo se lo mereciera, eso quiero que quede en cuenta. Es más, la Biblia dice de que Israel era un pueblo miserable. Dios escogió a este pueblo simplemente por amor y por ser fiel a la promesa que le había hecho, pero el pueblo no merecía entrar a Canaán, no tenía los atributos, no estaba preparado, no tenía la madurez para entrar a Canaán. Pero ¿saben por qué los introduce a Canaán? Porque Dios es fiel. Porque a pesar de que tú te portes mal, a pesar de que tú te des por vencido, porque a pesar de que tú te des por vencido, porque a pesar de que tú tengas limitantes, Dios no las tiene. Llegará el momento que tú te vas a dar por vencido, te vas a frustrar y te vas a rendir, pero Dios no se rinde contigo. Dios no se rindió nunca con Israel. Realmente Israel, no estoy dramatizando esto, realmente Israel era un pueblo de muy dura cerviz, un pueblo de muy poca fe, un pueblo que era obstinadamente terco, pero Dios igual los introdujo a la Canaán. ¿Saben por qué? Por pura fidelidad, por puro amor a su pueblo, por puro amor a sí mismo, a su promesa, y también por amor a su pueblo, claro. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que tú te vas a dar por vencido muchas veces, que tú te vas a frustrar muchas veces, pero si Dios ya hizo un plan en ti, Él lo va a cumplir. La Biblia dice claramente, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si tú le has pedido algo a Dios, porque, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y qué quiero resaltar con esto? Te estoy contando estas historias pasadas para mostrarte que Dios es fiel a su promesa, incluso cuando el pueblo no lo merecía. Por lo tanto, si tú le has encomendado tu camino a Dios, tú tienes que confiar que aunque tú no tengas la fuerza para lograrlo, aunque tú te rindas, aunque tú te des por vencido, aunque tú te frustres, Dios va a cumplir la promesa. Dios lo va a cumplir. Tú creas o no creas, Dios lo va a cumplir porque Él es fiel, porque Él se hizo una promesa. Si tú le encomiendas a Jehová tu camino, confías en Él, de hecho, de paso, si no lo has hecho, hazlo. Si tú le encomiendas a Jehová tu camino y confías en Él, Él va a decir, yo, porque Él ha confiado en mí, yo cumpliré lo que Él anhela, porque es bueno. Es un paréntesis, tiene que ser bueno lo que le pidas a Dios, porque si es malo, es lógico que no lo va a cumplir. Pero si es bueno, Él dice, voy a ayudar a mi hijo y voy a lograr que sus sueños se cumplan. En el camino te vas a dar por vencido, te vas a frustrar, te vas a rendir, vas a caer, pero Dios te va a levantar y va a decir, continúa, porque yo cumpliré lo que tú anhelas, porque me entregaste a mí tu problema, y yo soy fiel, y aunque tú te rindas, yo no me rindo porque soy autosuficiente, no me canso como tú te cansas, y aunque tú te canses, yo lo haré por ti. La única razón por la cual deja de cumplir sus promesas Dios es que tú le digas abiertamente, Dios, yo no quiero nada contigo. Pero si tú no se lo has dicho, Él va a cumplir su promesa. Él va a cumplir tus sueños, tus anhelos. ¿Sabes por qué? Porque en un momento confiaste en Él. Y aunque en el camino a lo mejor dejas de confiar en Él, Él sigue confiando en ti. Él siempre va a ser fiel. Siempre tienes a un amigo incondicional en Dios. Avanza con fe. Avanza. Yo no sé qué le has entregado a Dios para que Él lo cumpla, pero créeme, Él lo va a cumplir, porque Él es fiel. Que el Señor te bendiga.